Hola, muy buenos días a todos. Les habla el ingeniero Carlos Gerardino, su profesor de mecánica de suelos de la Universidad de Sur Colombiana. El día de hoy vamos a revisar y vamos a ver lo que es la compactación como tal, qué es la energía de compactación, cómo nosotros vamos a revisar la compactación, cómo se va a generar la compactación del suelo en, en la ingeniería. Esto es de gran importancia, ya que pues como sabemos todas nuestras obras van a estar soportadas sobre el suelo. Entonces, cuando las capacidades del suelo no son las mejores, cuando nosotros tenemos suelos que en su medida no van a soportar las cargas que le vamos a imponer por diferentes obras, cualquier obra eh, civil que nosotros tengamos, que lo vayamos a colocar sobre el suelo, pues no necesariamente el suelo siempre va a soportar las cargas que le coloquemos. Eh, Recordemos que cuando nosotros teníamos una mayor consolidación, pues los esfuerzos podían ir aumentando. Entonces todo esto nosotros lo utilizamos en la ingeniería para mejorar los procesos. La compactación no es un proceso natural, es un proceso, lo vamos a estar viendo ahora, es un proceso que nosotros como ingenieros vamos a realizarle el suelo para, para las diferentes necesidades que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué es la compactación? Se entiende por compactación del suelo al incremento artificial de su peso por métodos mecánicos. Se distingue de la consolidación del suelo ya que se produce un aumento de su peso específico gradualmente bajo la acción natural de sobrecargas impuestas que provoca la expulsión de agua. Recordemos una cosa, la consolidación, por decirlo así, es la unión, la compactación, pues por decirlo así, del suelo, pero de manera natural. La consolidación se hace ya que el mismo peso del suelo va generando que éste se vaya uniendo y vaya expulsando el agua. Mientras que la consolidación, nosotros tenemos que la compactación, perdón, se hace por procesos artificiales. ¿Qué son procesos artificiales? Que llegue alguien y una estos elementos y vaya al unirlos pues vaya sacando el agua. Entonces ambos procesos lo que dice involucran la disminución del volumen y también van a involucrar una expulsión del agua. Pero ¿qué hacemos nosotros? Utilizar una energía más agua para pasar de lo que nosotros vamos a tener elementos que están un poquito dispersos porque en la naturaleza nosotros no encontramos suelos muy dispersos, sino pues hay un espacio entre los elementos un poco pequeños, pero lo que nosotros hacemos es, le aplicamos la energía mecánica con agua, es importante el conocimiento de que él lleva agua, y lo que hacemos es hacer una nueva reorganización de las partículas que hay. Entonces, a lo que nosotros utilizamos esta energía, vamos moviendo poco a poco lo que es estos elementos. Entonces, si tenemos elementos como estos dispersos, a lo que vamos incluyendo lo que son cargas, pues estas, estas partículas se van acercando unas a otras cada vez más. Entonces, ¿a qué es lo que queremos llegar? A partículas lo más cercanas posibles, ya que entre ellos va a haber más contacto entre cada una de estas partículas. Pero entonces, ¿qué es la compactación? Entonces, continuamos con este tema. La importancia de la compactación de los suelos se encuentra en un aumento de la resistencia. Entonces, cuando yo aumento la resistencia de estos suelos, voy a poder colocar obras mucho más grandes, o ante una misma obra con una capacidad de soporte menor, voy a tener, digamos, zapatas un poco más pequeñas. Y a largos plazos nosotros vamos a tener la disminución de la capacidad de formación, o sea que estos suelos a largo plazo, recordemos un poco que nosotros en consolidación
calculábamos cuánto iba a ser la deformación a cierta cantidad de tiempo, nosotros ya cuando nosotros colocamos, incluimos la energía de compactación, pues nosotros ya vamos a tener una menor capacidad de deformación. ¿Por qué? Porque las partículas ya están más unidas, y cuando presentemos consolidación por los elementos que le vamos a colocar encima, van a ser menores esos cambios volumétricos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué les decía que es importante la unión del agua con la energía de compactación? Porque esta agua nos va a funcionar como lo es como un catalizador, un suavizante, para que las partículas entre ellas se vayan moviendo. Entonces, aquí lo que dice, vea, cuando estas se deslizan una sobre la otra y se mueven a una posición densamente empaquetada. ¿Qué es densamente empaquetada? Pues que ya no pueden unirse más las unidades del suelo, las unidades como las partículas pequeñas del suelo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos? Pues para hacer rellenos artificiales, presas de tierras, diques, terraplenes, ferrocarriles, bordes de defensa, muelles, pavimentos en otro. Entonces, estas técnicas se han desarrollado para que nuestras estructuras funcionen un poco mejor, funcionen de manera diferente. Y pues mejor como que se aumente las resistencias de los suelos, las resistencias o sea, que nosotros podamos aumentar los esfuerzos sobre estos terrenos. Que también tenemos que tener en cuenta que cuando yo disminuyo estos espacios de aire que tienen los suelos, lo que hago es disminuir la capacidad de que este suelo me transmita agua, que haya disminuir la capacidad del suelo, que hayan conductos que nos transporten agua. Entonces por eso lo utilizan para presas de tierras y como diques. Para terraplenes de camino, pues porque estoy aumentando las capacidades de los suelos. Ahora más adelante vamos a ver esto. De cada una de estas obras vamos a mostrar unos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con eso? Cuando yo tengo un suelo, él va a tener un peso unitario pues un peso unitario suelto, ¿sí? Cuando yo empiezo a aumentar el contenido de humedad, o sea, yo empiezo a aplicarle humedad, un poco más de agua a ese suelo y empiezo a densificarlo, entre más agua yo tenga ocupando esos espacios y densifique, voy aumentando su peso unitario. Entonces, imaginemos que yo tengo un cubito con un suelo suelto. Si yo este cubo lo lleno de suelo, este va a tener un peso, pero si yo me le monto este cubito y voy dándole pisón, él se me va a bajar. Entonces le termino de rellenar, y si yo vuelvo lo apisono, pues él hasta ahí no me va a llenar más, ya hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Le adiciono o sea, al suelo que yo voy a meter a ese cubito, antes de meterlo yo lo revuelvo con un poquito más de agua y vuelvo y lo apisono, y vuelvo y hago por capas, digamos, y lo voy apisonando. Entonces yo empecé aquí sin agua, aquí le voy aumentando agua, voy aumentando la cantidad de agua, y él me va a recibir, ese cubito me va a recibir cada vez más suelo, porque va a haber un material que lo está pues ayudando a densificar más, pero lo va adicionando. Entonces al suelo, antes de meterlo, lo va adicionando, pero él llega hasta un punto máximo en el cual él recibe agua. ¿Qué pasa? Si yo de aquí en adelante le sigo echando agua a ese suelo antes de compactarlo, él va a hacer ¿qué? Él va a empezar a bajar. Entonces tampoco es bueno que haya mucha agua
dentro de la compactación, porque lo que va a hacer es que se llenen esos vacíos y el agua también va a generar vacíos, o esos vacíos van a ser llenados por agua. Entonces, a lo que estén llenos por agua, pues vamos a tener nosotros presiones en el suelo. Recordemos qué pasa cuando el suelo está saturado, el agua estaba tomando presión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el agua no tome esas presiones, porque cuando, digamos, se seque, se salga, nos va a dejar lo que son partículas, nos va a dejar suelos con espacios, con vacíos. Entonces nosotros no vamos a querer esto. Nosotros queremos es que haya una compactación o una cantidad de agua específica para que haya una mayor compactación. Bueno, entonces nosotros ya teniendo esta idea un poquito más clara, nosotros lo que tenemos en los suelos es, si compactamos con una cierta energía, o sea, digamos que nuestro pisón, por así decirlo, en ese cubo que vamos a tener, va a tener cierta cantidad de peso, a lo que nosotros vamos variando la humedad del suelo, y compactamos, él va aumentando a lo que en esa muestra de suelo, a lo que nosotros vamos compactando, él va aumentando su densidad, hasta llegar a un punto máximo, que es el que nosotros vamos a buscar para mejorar las capacidades de este suelo. Entonces nosotros, cuando ya vamos a tener este punto aquí arriba, nosotros ¿qué tenemos? Nosotros vamos a tener la densidad máxima seca y con una humedad óptima. Vamos a tener una mayor resistencia y rigidez, y que vamos a tener, como ya les había dicho, baja permeabilidad. Entonces dice que esta es una operación eficiente en suelos granulares. En las arcillas no se compactan, sino que se amasan. Más adelante vamos a revisar esta parte de cómo es que se hace lo que es la compactación, o cómo se hace el amasado de los diferentes suelos. Pero esto es lo que buscamos en la compactación, que haya una mayor densidad seca del suelo. Es decir, imaginemos el peso por unidad de volumen, que haya una mayor cantidad de peso por unidad de volumen. ¿Cuál es la densidad? Va a ser ¿qué? Tonelada por metro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que haya un mayor peso por una unidad de volumen. Eso es lo que nosotros buscamos con la compactación del suelo. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando la humedad óptima. ¿Qué pasa cuando nosotros nos desfasamos de esa humedad? Esta humedad no es que yo le voy a echar mucha agua al suelo, porque pues los suelos, si son digamos un suelo digamos como arcilloso, ¿qué pasa si yo le coloco mucha agua? Pues se nos va a volver un barro. ¿Qué pasa con las arenas, lo que son los agregados? Pues nosotros no vamos a tener ese inconveniente de que nos pasemos de esta humedad, pero si nos pasamos de la humedad óptima con la misma energía de compactación, pues nosotros no vamos a tener la mayor densidad seca. ¿Qué pasa? Lo que les decía, la compactación nosotros lo podemos hacer con diferentes energías de compactación. Cuando nosotros tenemos una baja energía de compactación, nuestra curva nos va a presentar una densidad seca un poco más baja que si nosotros fuésemos a aplicarlo con una energía de compactación más alta. ¿Qué es una energía de compactación más alta? Volvamos al tema del cubo. Yo voy a llenar un cubo, digamos, de 1 por 1 por 1. ¿Cómo yo varío la energía de compactación? Con el peso del pisón. Si yo tengo un pisón grande, fuerte, pesado, pues voy a tener una densidad seca mucho mayor. Pero si yo tengo un pisón un poco más pequeño, voy a tener una energía de compactación más pequeña y una densidad seca menor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo tengo una energía de compactación mayor, vea que las humedades van a ser
menores. Entonces, aunque yo tengo una mayor densidad, para lograr esta mayor densidad seca, yo tengo que tener una humedad menor. Entonces no hay necesidad de agregarle tanta agua. Pero ¿qué pasa con la que está acá? Yo voy a necesitar, para esa energía, a esa energía menor, voy a necesitar más, más agua, pero como resultado yo voy a tener una densidad seca menor. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué es esta curva acá? Esta curva de saturación. Esta curva de saturación es imaginándonos que nosotros no tenemos aire dentro de ¿qué? Dentro de lo que es el suelo. Solamente vamos a tener lo que es agua y suelo. Más adelante lo vamos a registrar, lo que es esta parte de la curva de saturación. Entonces aquí el incremento de la energía de compactación tiene como resultado, o sea, esta parte de acá, mayor densidad seca máxima y menor humedad óptima. Recordemos acá lo que es la humedad óptima. La humedad óptima es en la cual voy a generar la mayor densidad seca. Entonces, cuando yo tengo un incremento en la energía de compactación, voy a tener menores humedades, a menores y mayores densidades. A menor energía de compactación, mayor humedad seca, menor densidad seca. Entonces, la compactación como una humedad inferior a la óptima puede dar lugar a una estructura colapsable. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que la estructura que nosotros estemos diseñando, si no tenemos en cuenta esto, o si necesita más compactación y no se la damos, pueden colapsar. Imaginemos, ¿qué pasa si nosotros digamos que diseñamos una casa para que tuviera una viga de cimentación de 20 centímetros de ancha? Le hacemos un mal tratamiento de compactación y esta casa pues no llegamos al extremo de va a colapsar, sino que va a hundirse, va a generar un movimiento sobre el suelo y los elementos como la mampostería se pueden romper. Vamos ahorita a un ejemplo más fuerte. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una carretera que quedó mal compactada? Pues se nos va a deformar los pavimentos, se van a partir las losas. Entonces a esto quiere decir con dar lugar a una estructura colapsable. Llamémoslo no colapsable, sino que un fallo de la estructura. Un fallo de la estructura puede ser que no se tenga especificado estos hundimientos y que dañe los elementos como la mampostería, como las losas del concreto, que los diques se nos puedan mover. Entonces todo esto y más adelante pues vamos a revisar estas estructuras. Entonces, ¿qué efecto nos va a dar esta densificación? Como lo que ya hemos venido hablando, que hay un aumento de la resistencia al efecto cortante, o sea que va a resistir más, por decirlo así, más cargas. Disminución de la compresibilidad volumétrica, es decir que él no se va a dejar deformar tan fácil. Si yo coloco, digamos, un edificio en un suelo que está densamente compactado, mecánicamente pues va a sufrir menores hundimientos que un edificio que no esté bien compactado, que puede deformarse. Un efecto de esta compresibilidad volumétrica la podemos encontrar en lo que es la Torre de Pisa. La Torre de Pisa en algún momento, ellos ¿cómo empezaron? Simplemente empezaron a construir su torre y con el tiempo se dieron cuenta que esta torre falló, es decir, esta torre se hundió y, o sea que hubo una compresibilidad volumétrica excesiva y falló el edificio. También nos sirve esto de la densificación como disminución de la conductividad hidráulica. Como ya les había explicado anteriormente, disminuimos los poros o disminuimos esos espacios de aire y no puede pasar. Entonces esta parte lo utilizamos para lo que son los diques y las presas. Entonces
ahora sí veamos cuáles son las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones pueden ser las presas de tierra. ¿Qué son las presas de tierra? Pues simplemente es una colocación, digamos, para donde hay un río, todo esto, y lo que hacemos es, por decir así, atajar el agua. Entonces, ¿cómo la atajamos? Nosotros colocamos es un algo que haga esfuerzo a esta agua. Entonces nosotros lo que hacemos es, o sea, los diques, estas presas de tierra funcionan de dos formas. La primera, que es no dejando que pase el agua. Entonces, a lo que yo uso este material como lo que es el suelo, lo que yo hago es densificarlo de tal forma de que el agua no me pase a través de él, o que la cierta cantidad de agua que pase a través de él sea mínima para yo retener esas aguas arriba, y que aguas abajo salga por donde yo tengo que encauzarlo. Digamos, puede ser como unas turbinas, o que yo quiero encauzarlo para que salga por cierta parte, como también lo que son diques momentáneos cuando yo voy a hacer un puente para construir las zapatas de estos puentes. Y la segunda parte, como trabajan estas presas de tierra, es por su peso. ¿Qué pasa si yo tengo una presa que no va a ser muy pesada? Entonces el agua la puede voltear, y lo que puede hacer o erosionarla, ya que no está tan unida, y dañarla. Entonces estas presas de tierra funcionan por estas dos formas. Pues bueno, la primera es el uso de los materiales como lo que es la tierra. Segundo, lo que hacemos es densificarlo para que no haya paso a través de ella del suelo. Y tercero, aumentando lo que es el peso propio de ella para resistir los esfuerzos que me va a ocasionar esta. Lo otro son los terraplenes. Estos terraplenes, ¿qué es un terraplén? Dice, se denomina terraplén a la tierra con la que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Estos terraplenes los utilizamos más que todo es en la construcción de las vías. Hay veces las vías, ellas tienen que tener una geometría específica. Las vías no pueden cambiar de niveles rápidamente. Entonces cuando nosotros tenemos esto, son terraplenes. Yo creo que a la entrada de la universidad nosotros vimos que se hizo unos terraplenes, aunque pequeños, aproximadamente de 50 centímetros, pero tienen estas mismas características. Estos terraplenes están hechos con materiales muchas veces no usados del mismo terreno, sino que son materiales de préstamo, y lo que hacemos son compactarlos para elevar lo que son a las cotas a la cual necesitamos. ¿Para qué? Para que no haya un cambio brusco en lo que es la geometría vertical de las vías. La aplicación en los pavimentos es cuando nosotros tenemos un terreno natural. Después los pavimentos, ellos tienen que tener una estructura diferente. Entonces los pavimentos, ellos tienen una estructura de la siguiente manera. Acá nosotros tenemos lo que es el terreno natural. Nosotros tenemos una subbase, una base y una carpeta, ya sea hidráulica o asfáltica. Entonces estos materiales son nuestros materiales de préstamo. Entonces estos son materiales de préstamo, y estos materiales tienen que tener una alta densificación para que cuando reciba las cargas sobre este suelo, sea capaz este suelo de abajo soportar estas cargas impuestas en nuestros pavimentos. Entonces estas estructuras son hechas con
suelos específicos con características específicas que, al ser compactadas, densificadas, van a tener unas resistencias adecuadas. Entonces, por eso que para nuestros suelos son importantes. También van a ser usados estas compactaciones para lo que son los rellenos estructurales. Digamos, bajo las zapatas o las vigas de cimentación, muchas veces lo que hacemos es retirar un suelo malo, traemos lo que son suelos mejores, bueno, ya sea que nosotros lo mezclemos con lo que es el cemento o solas, y lo que hacemos es compactar esta zona con este suelo traído. Puede ser suelos arcillosos con trazas de gravas o suelos gravillosos, que al ser compactados van a tener mejores características que lo que es el suelo natural. Bueno, entonces, ¿qué es lo que entonces, en resumen, qué es lo que implica la compactación de suelo? Implica metodologías sin adición de agentes u otras energías de unión de partículas. En otras palabras, no hay efectos químicos de unión. ¿Y qué nos comprende? Lo que es la compactación mecánica, lo que es la vibroflotación, la compactación dinámica, precargas y drenes de arena. Entonces vamos a revisar lo que es cada uno de estos. Entonces vamos a revisar lo que es la compactación mecánica de los suelos. Dice que comprende las técnicas de la compactación mediante equipos compactadores, los cuales presentan un elemento rígido o semirrígido al cual se le aplica una energía, ya sea peso, vibración o empuje, con los cuales se remodela una capa de suelo y, como ya se dijo, aumentando su densidad. Entonces vamos a ver cómo es que yo voy a hacer esta compactación mecánica, o a través de qué elementos yo voy a hacer esta compactación mecánica. Entonces entramos a revisar lo que son los equipos de compactación de los terrenos. Este equipo es el equipo compactador de rodillo liso. Creo que es uno de los equipos más comunes que nosotros encontramos en nuestro entorno. Yo creo que nosotros lo vemos cuando construyen lo que son las vías. Nosotros lo vemos muchas veces cuando hay lo que son construcciones de muros. Entonces, en las calles, o cuando hacen reparación de calles, reparcheo de calles, este es el equipo, pues, por decirlo así, uno de los más versátiles que encontramos en el sector. Nosotros lo podemos encontrar de rodillo liso al frente, o como se llama, rodillo tándem. ¿Qué es el tándem? Que tiene rodillo aquí adelante y rodillo acá atrás. Entonces, ¿cuáles son las variables? El peso de la máquina y la frecuencia de vibración. ¿Qué quiere decir el peso de la máquina? Recordemos, no es lo mismo nosotros compactar con una energía menor que con una energía mayor. Cuando nosotros necesitamos energías mayores de densificación, o un peso por unidad de volumen mayor, también nosotros vamos a cambiar las características de esta. No es lo mismo uno hacer una compactación con una máquina, un vibrocompactador de rodillo liso de 1 tonelada o de media tonelada, como lo podemos encontrar, hacerlo con una de 9, con una de 12 toneladas. Nosotros podemos encontrar esto en los catálogos. Entonces, esto no, o sea, el uso de su peso es de gran importancia en las obras. Si nosotros utilizamos un peso menor, pues lo que vamos a hacer es capas más pequeñas para densificar, un poco más de agua y más pasadas. Pero también es importante la frecuencia de vibración. Si tienen frecuencias de vibraciones altas, o sea, si tienen vibraciones los cuales van a modificar este terreno, también vamos a tener un cambio en esa parte volumétrica. Pero estas son las variables de esta máquina. Recordemos, a mayor peso, mayor compactación y menor
y menor humedad óptima. También a frecuencias mayores pues vamos a requerir menores cantidades de agua. Ya tocamos ahorita el tema de lo que es el compactador tándem. Este compactador tándem pues tiene las mismas variables, que es a mayor peso, mayores densidades de compactación y lo que es la frecuencia de la vibración. Aquí vemos un equipo que no lo vemos de manera fácil en la calle. Este es un equipo de compactación neumático. Este equipo de compactación neumático también lo que hace es un trabajo por amasado cuando ella tiene las llantas con cierta presión, y trabaja también por compactación cuando ella tiene las llantas con otra presión. Entonces, dependiendo de la presión con la que se tenga, ella va a trabajar. Entonces, las variables de esta máquina, lo mismo, es el peso de la máquina, porque nos va a ayudar o a amasar o a compactar el suelo dependiendo del peso, pero también es importante tener en cuenta lo que son la presión de estas llantas. Si tienen una mayor presión, pues también nos va a ayudar a cierto tipo de suelo. Estas máquinas son muy usadas cuando también nosotros construimos lo que son las vías para cuando son concretos asfálticos. Estos concretos asfálticos primero se pasan con esta máquina para densificarlos, y para darle ya para el borrado de las huellas, ya después nosotros pasamos lo que es un compactador de rodillo liso. El equipo de compactador que se llama pata de cabra. Este equipo es usado para lo que es netamente el amasado de los terrenos. Entonces, este equipo lo que hace es, cuando la llanta, cuando estos cilindros pasan, van amasando y van compactando. Cuando yo sé que de pronto el terreno ya está compactado, es porque estos dientes que tienen, o estas patas de cabra, ya no entierren sobre el terreno. Ya sabemos que ya el terreno tiene cierta cantidad. Nosotros, ¿dónde podemos encontrar esto en la naturaleza? Cuando nosotros tenemos ganado. El ganado, con las patas, pues ellos tienen un área de contacto pequeña y las patas se van hundiendo. Al comienzo ellos hunden, pero llega un punto en que ellos densifican este terreno y generan un efecto de que no se puede labrar la tierra. Entonces después tienen que levantar la tierra para poder volver a labrarla. Lo mismo pasa con esta. Entonces estos equipos lo que van haciendo es densificar la tierra, y de esta forma, del amasado. Entonces, ¿cuáles son las variables que nosotros vamos a tener? Lo que es el peso de la máquina, el tamaño de la punta y la cantidad de rodillos. No siempre vamos a encontrar equipos pata de cabra que tengan, pues como las 4 llantas. Nosotros vamos a encontrar también rodillos, compactadores de rodillos, compactadores que tengan rodillos, pero aquí ellos van a tener, en vez de tener rodillos, van a tener las paticas de cabra aquí, ya sea acá, y ellos, todo este tambor va a ser de pata de cabra. Otro tipo de equipos que nosotros vamos a tener son los equipos de compactación ya manuales. ¿Por qué los llama uno manuales? Pues porque ya el operador, ellos tienen que cargar a mano, o tienen que utilizar estos tipos de compactadores, ya no son como tales casi mecánicos. Hay unos que sí tienen, ahorita vamos a ver la propiedad, pero este tipo de compactadores, de por sí los trabajadores tendrán que, por decir así, cargarlos, tendrán que llevarlos a hombro, o con otras herramientas hasta el sitio de la obra. Este es el compactador manual de canguro, o compactador de tamper también le dicen.
Este compactador lo que trabaja es de esta manera. Le llaman también saltarín, porque él va con este pistón, va golpeando y va hacia arriba y hacia abajo compactando el terreno. La variable de este es el peso de la máquina, la frecuencia de vibración. Hay veces que la colocan con una vibración pequeña, hay veces que la colocan con una vibración mayor. ¿Para qué? Para él densificar más o menos el terreno. Y el tamaño del motor, pues a mayor tamaño de motor, mayores esfuerzos que puede aplicar en el terreno y mayor rendimiento de esta. También nosotros vamos a tener lo que es la rana, que es el compactador manual de rana. Este también, lo que es el canguro y la rana son elementos que nosotros vamos a encontrar en muchas reparaciones de lo que son vías, porque son equipos que fácilmente pueden ser transportados y para cosas muy específicas. Nosotros no vamos a traer un compactador pues de rodillo liso de 10 toneladas para compactar un reparcheo o para compactar un cambio pequeño. Entonces también nosotros tenemos lo que es el compactador manual de rana. Las variables son las mismas que el anterior, el peso de la máquina, frecuencia de vibración y el tamaño del motor. ¿Qué pasa con este? Este requiere que sea, ya que el área es mucho mayor, esta área de acá es mayor que la del compactador tipo tamper o tipo canguro. Entonces vamos a tener que hacer muchas más pasadas y vamos a necesitar unas capas más pequeñas. Entonces este tipo de compactador también lo vemos en la construcción de viviendas. Cuando nosotros hacemos un alistado del terreno, alistamos el terreno donde vamos a trabajar y le pegamos unas pasaditas al terreno para compactarlo un poco y que no tengamos nosotros lo que son pues charcos ni nada de eso. Entonces nosotros hacemos el descapote y le pegamos su buena compactadita al terreno. Este par de equipos, lo que es la rana y lo que es el compactador tamper, nos sirve también mucho para lo que son las cimentaciones, más este canguro, porque el canguro uno lo puede colocar digamos sobre zapatas que sean de 1x1, mientras que la rana no la podemos bajar. Este compactador nos ayuda también para esos terrenos de difícil acceso, también para compactar lo que son vigas. A veces las vigas ellas tienen un ancho aproximado de 20, 30, 40 centímetros y este compactador es perfecto para este tema. Vamos también a revisar lo que son compactadores manuales de rodillo. Estos compactadores manuales de rodillo tienen una diferencia al de los anteriores. Estos equipos ellos sí tienen propulsión, mientras que los anteriores no tenían autopropulsión. Lo que ellos tienen acá, estas palancas, y lo que hace el operador es colocar su palanca hacia adelante, el equipo se mueve hacia adelante, colocar su palanca hacia atrás, el equipo se mueve hacia atrás. Entonces el operador no tiene que estar cargando este equipo no tiene que estar haciendo tanto esfuerzo, sino que ellos mismos hacen el trabajo de autopropulsarse. Lo único ya tienen que hacerlo es cuando ya terminen de hacerlo, van a montar a la camioneta o al camión, ahí ya tendrán que levantarlo, pero si tienen una rampa pues fácilmente estos equipos pueden subir. Esta es la particularidad que tienen estos equipos para la parte de la compactación. Uno de estos fue usado en la universidad cuando fue la construcción de los laboratorios para compactar el terreno. Cuando fueron el previo se usó, y también para la compactación de los andenes. Estos equipos son más o menos de 1 metro, 1,20 m de ancho, entonces pueden usarse para estos fines, mientras que estos pueden usarse para fines un poquito para lugares más pequeños, un poco más amplios y lugares más amplios, pero en lugares que un compactador como lo son estas máquinas grandes no lo pudieran lograr. Son para estos accesos, es para lugares específicos de acceso restringido. Y otra cosa, la energía de compactación de esto pues no va a ser la misma que uno de estos grandes.
porque los pesos de estos son pequeños. Entonces, si uno quisiera tener densificaciones mayores, siempre vamos a tener capas muy pequeñas, muy finas, 5 o 10 centímetros para compactar, pero la densidad no va a ser mucho mayor que la de los grandes. Bueno, entonces vamos a ver los consejos para la compactación. Dice que a pesar de ser sencillo, la compactación de suelos puede ser uno de los elementos más difíciles en cualquier proyecto de construcción. Los fabricantes ofrecen opciones en sus equipos de compactación, los cuales permiten al operador ajustar la vibración, frecuencia, la amplitud de la máquina para cumplir con las especificaciones de las obras. Entonces lo que hacen es hacer unas fichas técnicas dependiendo para qué tipo de suelo, asimismo va el tipo de compactador. Entonces vamos a revisar esta parte. Cuando nosotros tenemos materiales cohesivos, ¿qué quiere decir cohesivos? Arcillas, limos con pocas trazas de arena, arcillas con pocas trazas de arena. Nosotros vamos a utilizar equipos como son el equipo Tamper y la pata de cabra. Para el material fino, cuando es sensible al agua, pues utilizamos uno de tambor liso y utilizamos uno de tipo Tamper. Si es entre material, este material fino, ¿qué quiere decir? Lo que son arenas, lo que son arenas finas, que no son materiales que sean cohesivos, como lo que son los limos y las arcillas. ¿Cuáles son los materiales de fricción? Ya son arenas limpias, lo que son gravillas pequeñas, y nosotros lo que utilizamos es tándems o utilizamos de llantas. Cuando nosotros tenemos ya grano grueso, que son materiales friccionantes al 100%, vamos a utilizar tándem y rodillo liso. Listo, entonces nosotros vamos a dar una visión de qué tenemos nosotros en los materiales. ¿Cuál es la permeabilidad de las gravas? Van a ser muy altas, la arena mediana, los limos mediana baja, la arcilla ninguna y el orgánico baja. Este orgánico nosotros no vamos a tenerlo en cuenta en lo que son los diseños para nosotros. Soporte de cimiento, la grava excelente, la arena bueno, el limo va a ser pobre y la arcilla moderado. La subrasante, ¿qué es la subrasante? Los suelos que están por debajo de las vías, los suelos naturales. La grava, ¿qué va a ser? Excelente, la arena buena, el limo pobre y la arcilla pobre. Es por eso que nosotros a estas subrasantes en los suelos donde vamos a construir una carretera, vamos a tener estructuras de suelos importados para la subbase, base, todo eso, ya que estos limos y estas arcillas van a ser pobres para soportar las cargas. Entonces lo que hacemos es traer materiales de bancos específicos para subbase, base y mejoramiento. Para suelos expansivos, pues no, dificultad de compactación, la grava es muy fácil, pues por lo que ella utiliza la vibración, la reacomoda fácilmente. Lo mismo las arenas, los limos y las arcillas pues son muy difíciles, y por eso tenemos que utilizar equipos especiales como lo que es la pata de cabra. Ya después, pasando esta parte de lo que es la compactación mecánica de los suelos, ahora vamos a ver en video cómo son estas máquinas que acabamos de ver.
Aquí se está procediendo a realizar la compactación de la carpeta asfáltica en caliente colocada con un rodillo neumático de 5 ejes en el tandem delantero y 4 ejes en el posterior. Ya tenemos en Grupo Rumbo el rodillo compactador doble Niwa, el Roll NW643. Acá lo tenemos en vivo, una máquina con motor Niwa de 13 HP. Y bueno, vamos a probar ahora para que lo vean funcionar.
Nosotros ya teniendo estos conceptos previos de lo que era la compactación mecánica, otro tipo de compactación que nosotros podemos encontrar en el mercado lo es la vibroflotación. La vibroflotación se hace para lo que son suelos arenosos como tal, y se hace a través de una máquina en especie, una grúa específica, que ella lo que está cargando es, por decirlo así, un vibrador, el cual va penetrando la arena y a través de esta pues va haciendo la compactación. Miremos, la vibroflotación es una técnica para densificación in situ de capas gruesas de depósito de suelos granulares sueltos, teniendo en cuenta pues más que todo que son para suelos granulares pero arenosos. El proceso implica el uso de una unidad vibratoria aproximadamente de 2.1 metros de largo y tiene un peso excéntrico en su interior y puede desarrollar una fuerza centrífuga, lo que permite una unidad vibratoria que vibre horizontalmente. Entonces, no sé si de pronto ustedes han visto un vibrador de aguja. Lo que ellos hacen es colocar un peso en la parte última y hacen girar este peso horizontalmente, hacen girar este peso dentro de esta punta, y es así como se genera la vibración. Entonces dice que aparte de esto, o sea, en el vibrador de aguja lo que tiene es una guaya y al final tiene una pesita. Entonces esta guaya, al girar, al revolucionarse, hace que la pesa se mueva, hace que la guaya se mueva de un lado a otro. Entonces es por eso que hace la vibración. Lo mismo pasa acá. Acá lo que hacen es girar un peso en la punta y hacen que se genere la vibración. Aparte de esto, este vibrador lo que tiene son chorros de agua, tanto en la parte de abajo del vibrador como en la parte superior. Lo que hace este chorro de arena, este chorro, es permitir que no haya, que a lo que vaya entrando no haya ningún rozamiento entre las partículas del suelo. Como es granular, ya sean las gravillas o ya sean las arenas, en este movimiento pues simultáneo, lo que es chorro de agua y vibración, hace que entre las partículas de arena o de grava se separen un poco, y en esa separación entre el agua en ese instante. Entonces, al no haber ningún tocamiento, por decirlo así, entre esas partículas, no solamente la que está al lado y lado, sino también la que está arriba y abajo, ese suelo se nos va a comportar como el agua. Ese suelo va a tener un comportamiento como si fuera el agua, pero en ese entorno de la que es la aguja de vibración. Entonces dice que el proceso completo de vibroflotación en el campo se puede dividir en 4 etapas. Bueno, aquí tenemos lo que es primero el chorro en la parte inferior, que está dirigido y lanzado en el suelo, dentro del suelo. Entonces lo que vamos haciendo es metiendo este vibrador dentro del suelo. El chorro de agua crea una condición rápida en el que el suelo permite que la unidad vibratoria se hunda en el suelo, como lo que les dije. En un momento muy pequeño del tiempo, la vibración y el agua genera que el suelo granular, ya sea arena o gravillas, se comporte como si fuera agua, o sea que el esfuerzo en ese momento es cero. Y la tercera, el material granular se vierte desde la parte superior al agujero del chorro inferior y se transfiere en la parte superior de la unidad vibratoria del agua transportada. Bueno, esta etapa 3 que es el llenado del nuevo material ahí, y la compactación sería la cuarta etapa. Vamos a ver una imagen acerca de esto. Entonces, como primera parte, perforación en el vibrador, con el vibrador. Lo que hacemos es colocar agua más vibración. Toda esta zona lo que está haciendo es sacándola
hacia los exteriores, dejando una perforación vertical, como lo vemos aquí en la segunda parte. Aplicamos el nuevo suelo de relleno, y en la tercera parte, con el vibrador, lo que hacemos es ya compactar este nuevo suelo, y ya el cuarto paso, pues ya terminamos de compactar y de enrasar el suelo. Entonces, como podemos ver, esta vibroflotación solamente, como les dije, se utiliza para suelos granulares y es utilizado como, con el efecto de vibración en los suelos. Este efecto también nosotros lo podemos encontrar cuando la estructura se cimenta sobre arenas. Nosotros tenemos agua y llega un sismo, se presenta un efecto que se llama licuación de suelos. Yo quiero que de pronto ustedes puedan leer un poco más sobre este tema, lo que es la licuación de los suelos. Este efecto de vibroflotación hace algo de ese efecto de lo que es la licuación de los suelos, que esta zona de aquí se comporte como si fuera un agua. Listo, seguimos ahora lo que es la compactación dinámica. Volvemos a utilizar la grúa, pero esta vez lo que hacemos con la compactación dinámica es subir un peso muerto y soltarlo y hacerlo impactar sobre la tierra. Entonces, de esta forma vamos densificando el terreno. Dice que en la práctica, la técnica consiste en dejar caer en una caída libre o semicaída libre una masa con un peso de 10 a 35 toneladas desde una altura de 10 a 30 metros. Los impactos se repiten según una malla definida en función del terreno a tratar y de la futura obra. Las máquinas portadoras son para energías corrientes, las grúas sobre orugas de 80 a 120 toneladas diseñadas especialmente para tal efecto. Entonces, estas máquinas es como lo mismo que nosotros decíamos al comienzo, como se hace manualmente. ¿Qué uno hace manualmente? Uno tiene un peso, lo sube y lo deja caer, lo sube y lo deja caer, y de esta forma nosotros vamos compactando el suelo. Cabe recalcar que la energía que nosotros le imprimimos al suelo dependerá del peso de la masa de volumen con la que vamos a impactar, y también de la altura a la que vayamos a dejar caer. ¿Qué pasa? Entre más altura y mayor peso, mayor energía. A menor altura y menor peso, menor energía. Entonces es importante aclarar esto. Más adelante nosotros veremos qué se hace después de dejar caer esto, y cómo hacemos para la próxima clase, y cómo hacemos para revisar cuál es la compactación que nosotros vamos a tener en este suelo. Entonces, la compactación dinámica, ¿qué dice? Nos permite densificar los suelos a gran profundidad por el efecto de impactos de gran energía obtenidos por la caída de una masa sobre una superficie. Cabe aclarar que este tipo de compactación en el suelo nosotros lo vamos a poder utilizar para cuando tenemos terrenos alejados de otras construcciones. Si nosotros tenemos terrenos muy cerca a pues vamos a causar daños. ¿Por qué? Porque es que la energía que le estamos imprimiendo al suelo va a ser muy alta. Las estructuras, ellos tienen comportamientos no solamente de los elementos cuando hay un sismo, sino que ellos también reciben las vibraciones. Si, por ejemplo, edificios livianos con estructuras metálicas es algo que uno puede referenciar fácilmente. Si ustedes en algún momento han estado en una construcción de estructuras metálicas, al paso de un camión, la estructura vibra. Entonces ellos tienen unas vibraciones que son fácilmente recibidas por la estructura. Cuando nosotros tenemos máquinas o le estamos imprimiendo al suelo efectos tan fuertes, puede tener efectos adversos en las construcciones vecinas. Entonces este tipo de compactación dinámica no son compactaciones utilizadas cuando tenemos otras construcciones cerca. ¿Por qué? Porque se pueden ver afectadas. ¿Qué podemos tener afectado? Elementos no estructurales, como lo que son los muros. ¿Qué podemos hacer? Pues los podemos dilatar. Pueden haber asentamientos diferenciales que
aunque muy pequeños, pero pueden generar fisuras en los muros, pueden generar fallos en los elementos estructurales principales. Podemos también tener que la estructura, si no está bien construida, puede tener fallos en los elementos estructurales como tal, ya sean columnas, vigas. Qué tal que tengamos estructuras rígidas como lo que son edificios de mampostería reforzada, edificios de pantallas no dúctiles. Esos tipos de edificaciones son susceptibles ante cualquier cambio porque son muy rígidos. Entonces esta compactación dinámica nos puede afectar en este entorno. Entonces dice, la compactación dinámica es aplicable a todo tipo de suelos de comportamiento granular. Se aplica particularmente bien a rellenos heterogéneos inertes como los terrenos de composición variable, incluidos como los que tienen bloques. Puede aplicarse a suelos no saturados como a suelos saturados de bajo nivel freático, a suelos situados bajo el nivel freático. Otra forma que nosotros podemos tener es la precarga de los suelos. Esta precarga de los suelos, ¿qué es lo que hace? Es aplicar lo que es la consolidación, aunque es el efecto de consolidación, pero no es de forma natural. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que le hacemos al suelo es generar un morro de tierra, por decir así, un relleno de suelo sobre nuestro suelo como tal, y lo dejamos que tenga una consolidación. Luego movemos la duna o movemos este terreno, lo movemos lateralmente para que haya una consolidación lateral. Lo mismo, ¿qué pasa? A mayores cargas, mayores consolidaciones. Entonces esta forma también nos ayuda a nosotros a tener una compactación a través de la consolidación. Entonces es bien importante o bien chévere que nosotros ya este concepto que habíamos tenido antes, como lo es la consolidación, lo vamos a aplicar a la compactación, pero a través de cosas que no son naturales. Listo, entonces nosotros ahora vamos a ver unos videos acerca de cómo se hace la compactación dinámica, también cómo nosotros vamos a hacer lo que es la compactación a través de la vibroflotación, y continuamos nuestro tema. Soletrans Huachi Perú está ejecutando el proyecto de mejoramiento de suelos mediante la técnica de compactación dinámica. Consiste en soltar una masa de 10 a 15 toneladas desde una altura en la que puede también variar desde los 2 metros hasta los 20 metros de altura. Al impactar contra el terreno, esta masa transmite la energía hacia este y por lo tanto reduce la cantidad de vacíos que hay entre las partículas del mismo terreno. De esta manera, el cliente puede optimizar el diseño de sus cimentaciones para sus futuras edificaciones. Antes de ejecutar la compactación dinámica, monitoreamos el terreno en su estado natural. En este caso, hemos ejecutado unos ensayos CPT para verificar las características actuales del terreno. El ensayo CPT consiste en la penetración de un cono a velocidad constante dentro del terreno, y de esta manera verificamos cuánto hemos mejorado el terreno en lo que respecta a capacidad portante. Una vez que hayamos terminado la compactación en nuestra zona de prueba o nuestra zona de calibración, vamos a también asegurar que el asentamiento del terreno no sea mayor a un máximo que está definido en el estudio de suelos. Para esto ejecutamos el ensayo de inmersión.
construimos un terraplén con material suelto, que en este caso tiene 2,5 metros de altura. Con esto simulamos la carga muerta que va a ejercer los edificios o los futuros edificios sobre el terreno en sí. De esta manera vamos monitoreando los asentamientos en el fondo de este terraplén mediante el apoyo de una estación total y unas placas que fueron instaladas previamente a la construcción de este terraplén. Para la ejecución de la compactación dinámica usamos equipos especializados como son una grúa sobre orugas de 100 toneladas de capacidad, a la cual se ha instalado un kit de compactación dinámica, además de usar 2 masas de 9 y 15 toneladas que se estarán usando de acuerdo a la necesidad del proyecto. Este proceso es nuevo en el Perú y Soletrans Bachay Perú es el primero en aplicarlo. Con la compactación dinámica logramos evitar de que el cliente incurra en mayores gastos en construir mayores estructuras de cimentación. De esta manera optimizamos sus costos y tiempos para el futuro proyecto de obras civiles que ellos consideren. El método de vibrasustitución, denominado Stone Columns o columnas de grava, es utilizado para mejoramientos de terreno para suelos arenosos de baja compacidad. Para la construcción de columnas de grava, contamos con vibrolanzas que penetran en el suelo a profundidad de diseño. Y con una combinación de vibración e inyección de agua a presión, se genera una cavidad que es rellenada con agregado grueso inerte y libre de materia orgánica. De esta interacción, resultan finalmente columnas de gravas gruesas compactadas con las mismas vibrolanzas. Estas columnas mejoran el suelo de arenas sueltas, logrando una solución práctica y económica que aumenta la capacidad portante del terreno, reduciendo los asentamientos y evitando la licuación en caso de sismos. Delta Cimentaciones. Nosotros ya teniendo en mente lo que son las técnicas de cómo se compactan los suelos, nosotros ahora vamos a pasar a saber qué tanto nosotros vamos a compactar ese suelo, o nosotros en laboratorio cómo vamos a saber esos suelos cómo van a ser compactados. Entonces el grado de compactación de un suelo se mide en términos de su peso unitario, como nosotros ya lo habíamos dicho. A mayor densidad, pues mayor peso unitario. Entonces, por lo tanto, en los casos mencionados, con el fin de efectuar un adecuado control en los procesos de compactación, es necesario determinar la densidad máxima y el contenido óptimo de humedad. Entonces, los suelos durante la compactación requieren agua para que las partículas de suelo se puedan mover y lograr una estructura más densa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Las principales pruebas de densidad en el laboratorio utilizadas en nuestro medio son las pruebas del Proctor estándar, Proctor modificado y Harvard miniatura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos antes de empezar a densificar un suelo? Nosotros primero lo que hacemos es conocer las características del material. Les voy a dar un ejemplo de lo que nosotros hacemos para cuando vamos a construir una subbase. Por ejemplo, el laboratorista o el geotecnista, él selecciona un material que tenga unas características de resistencia adecuadas para poder soportar las cargas que nosotros vamos a tener. Entonces el geotecnista, el laboratorista, ellos saben qué tipo de suelos vamos a seleccionar. Entonces primero seleccionamos el material. Ya cuando tenemos seleccionado este material que tiene unas características especiales, ya sean características que tengan, por ejemplo, cierta cantidad de finos con gravas o gravas limpias o arenas limpias, este material seleccionado lo traemos al laboratorio. Entonces ese material seleccionado le hacemos los ensayos requeridos para poder saber cuál va a ser su compactación máxima o cuánto va a ser su peso unitario seco máximo
al que vamos a llegar. Entonces primero trazamos un fin al que vamos a llegar, luego ya cuando estamos en terreno le hacemos lo que con la maquinaria que ya vimos, le hacemos la compactación y ya después comparamos lo que es la densidad que obtuvimos en laboratorio con la densidad que obtuvimos en el terreno. Entonces, si nosotros llegamos a cierto porcentaje entre lo que es el terreno con laboratorio, damos ok a esta compactación. Si no, debemos hacer más pasadas. Entonces, la primera parte de esto, de conocer si nuestra obra está bien ejecutada, es saber hasta dónde nosotros queremos llegar. Los laboratorios disponibles o los ensayos disponibles, ¿cuáles son? Proctor estándar, Proctor modificado y Harvard miniatura. Entonces estos son los ensayos que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos en el Proctor estándar? Estos son los equipos que nosotros vamos a trabajar, con los que vamos a trabajar en el Proctor estándar. Entonces estos equipos, ¿de qué constan? Este consta de una camisa en el cual nosotros vamos a depositar el suelo y consta de unos pisones, por decirlo así, que estos se llaman pistones como tal. Entonces nosotros vamos a colocar en esta camisa o en este molde, nosotros vamos a colocar el suelo, ahorita especificamos mejor, y a través de estos pisones o pistones vamos a darle la energía. Entonces, ¿de qué depende esa energía? Del tamaño de estos pistones que nosotros vamos a utilizar. Entonces, lo que hacemos aquí es nosotros hacer una representación controlada de lo que nosotros vamos a tener en el terreno. ¿Por qué controlada? Porque nosotros vamos a saber cuál va a ser el diámetro de cuál va a ser la altura y cuál va a ser el peso con el que nosotros vamos a tener. Entonces, este molde también quiero recalcar, este molde consta de cuatro partes. La primera parte es una base metálica, la segunda parte es una primera camisa en la cual nosotros vamos a contener el suelo, y esta partecita, este aro de acá de la parte de arriba, es una expansión, una continuación para que nosotros podamos llenarlo un poquitico más y después nos permita hacer un enrase aquí y el suelo nos quede totalmente a esta zona. Estas mariposas de estos lados, esto es un tornillo sin fin con una serie de mariposas, los cuales nos van a permitir que el suelo permitir que quede bien fijado aquí y que el suelo a lo que compactemos no se derrame por la parte de abajo ni se derrame aquí por la camisa por la expansión de esta camisita de expansión o de la camisa de la parte de abajo o molde de abajo. Este ensayo, pues como lo dijimos, se llama el Proctor estándar. Este Proctor estándar utiliza un equipo normalizado. ¿Normalizado qué quiere decir? Que siempre va a ser el mismo. Donde nosotros ¿qué vamos a saber? Vamos a saber lo que es el volumen del molde. Y si sabemos el volumen del molde, pues ya sabemos cuál es el volumen del suelo. El peso del martillo siempre va a ser el mismo. La altura de caída del martillo, el número de capas de suelos y el número de golpes en la cual se puede aplicar cada capa. Entonces, si nosotros tenemos estos valores que son conocidos, lo que nosotros vayamos a encontrar va a ser mucho más fácil. Dice: el esfuerzo de energía de compactación se define como el trabajo mecánico aplicado durante el peso por unidad de volumen. Entonces, cuando nosotros ya tenemos, es la importancia de los ensayos de laboratorio, que siempre deben ser normalizados. Los procesos siempre se deben conocer y siempre se deben hacer iguales para que nosotros no tengamos variables en cada uno de los ejercicios. Entonces nosotros podemos ya que como estas van a ser constantes dentro de nuestro ejercicio de lo que es el Proctor estándar, entonces nosotros vamos a poder hallar lo que es la energía que le estamos aplicando. Entonces, la energía, ¿de qué depende? De la cantidad de número de golpes, número de capas, el peso, la altura y el volumen. Recordemos aquí que es N mayúscula, número de golpes que se le debe aplicar, el N minúscula,
va a ser, bueno, aquí está el número de capas del suelo, la altura, el H, que va a ser la altura de caída del martillo, y el AB va a ser el volumen del suelo, o que va a ser el volumen del molde. Entonces nosotros ya como tenemos estos valores, nosotros podemos encontrar lo que es la energía de compactación. Esta energía de compactación varía más o menos de 6.05 kilogramos por centímetro cúbico, 12.376 libras pie por pie cúbico, o 591.3 kilonewton metro por metro cúbico. Aquí hay un error, cambiémoslo acá de una vez. Listo, entonces, ¿de qué consta este ensayo de laboratorio? Dice, se busca determinar en el laboratorio la relación entre la densidad seca y el contenido de agua de un suelo compactado. Entonces, ya que nosotros tenemos constantes como lo que son el molde, nosotros tenemos constante de lo que es la altura a la cual vamos a aplicar, mejor dicho, tenemos constante cuál va a ser la energía. Lo que nosotros vamos a tener como variables es el agua que nosotros le vamos a aplicar al suelo. Entonces esta variable nosotros la vamos a tener, y a partir de este ensayo nosotros vamos a encontrar lo que es la humedad óptima para encontrar la densidad, la mayor densidad con esta energía. Entonces dice, la metodología en general de la prueba consiste en compactar un suelo en un molde. El molde va unido a una placa de base de fondo y un collar de extensión en la parte superior. El suelo debe disgregarse previamente y se debe determinar su humedad inicial. Se le adiciona la cantidad de agua calculada según la humedad que desea obtener. Se homogeniza, luego se compacta el molde en 3 capas iguales, aplicando el número de golpes especificado en el método por medio de un pistón de 5.5 libras a una altura de caída igual a un pie. Hay que tener en cuenta bastante cuidado, ahora lo vemos porque este tema, 3 capas, porque estas 3 capas son las que nos ayudan a encontrar, nos ayudan a que este ensayo sea estándar y no como el que vamos a ver a continuación. Dice, al terminar de compactar la última capa, se retira el collar de extensión, se enrasa, se retira la base y se pesa el molde con el suelo húmedo y se toma una muestra del suelo testigo para conocer por secado la humedad de compactación. No es lo mismo, o sea, lo que hacemos al comienzo es, nosotros le hallamos la humedad del suelo, calculamos cuánto va a ser el agua para poder llegar a la humedad que más o menos necesitamos. Como no, el suelo, ustedes saben que el suelo no es constante, o sea, no es que sea siempre las caras pueden tener una mayor humedad, una mayor o menor humedad. Entonces la cantidad de agua que adicionemos no vamos a saber exactamente si ese valor es correcto. Entonces cuando nosotros hacemos la prueba tenemos que hacer un secado a profundidad del suelo para saber que este suelo con el que compactamos, cuál es la humedad exacta que tiene en ese momento. Después de cuando nosotros ya tenemos esto, ya sacamos lo que es cuál va a ser su peso seco, su gamma seco. Entonces primero nosotros lo que hacemos es sacar el gamma húmedo. Entonces el peso del suelo, entonces nosotros ¿qué hacemos? El peso del suelo compactado en el molde sobre el volumen del molde. Entonces nosotros ya tenemos el gamma húmedo. Ahora nosotros con este gamma húmedo procedemos y con el porcentaje de humedad que nosotros obtuvimos podemos sacar el gamma seco. Al nosotros ya tener este peso unitario seco, este gamma seco, nosotros lo que procedemos es a graficar lo que es la curva gamma seco versus humedad. Entonces hacemos 4 pruebas. Continuamos por acá. Lo que hacemos es hacer 4 pruebas buscando esta humedad óptima. ¿Qué hacemos? Al comienzo tratamos de nosotros buscar una parte por acá, una parte más o menos casi llegando a esta, pasamos estas humedades y con estos 4 puntos
trazamos lo que es nuestra curva densidad versus humedad óptima. Entonces, cuando nosotros trazamos esta, podemos encontrar lo que es la humedad óptima y un gamma D máximo. Entonces, de eso se trata el ensayo de Proctor estándar, de buscar cuál va a ser la humedad óptima para nosotros tener un gamma D máximo bajo lo que es una energía constante. Entonces, eso es lo que busca este ensayo. Pero nosotros también en debemos también comprender un poco más lo que nosotros hemos hablado al comienzo, que era la curva de saturación. Esta curva de saturación lo que hace, o lo que nosotros vamos a suponer, esto es una suposición teórica, más no una suposición práctica, que lo que hacemos es decir, ¿qué pasa si el suelo, en vez de tener vacíos, contiene agua? Entonces, él lo que va a hacer es que entre menor cantidad de vacíos vamos a tener un gamma máximo, un gamma D máximo, o sea, un peso unitario del suelo seco máximo, o sea, más alto. Pero a medida de que nosotros vamos adelantándonos a tener mayores humedades, o sea, no tener aire, pero sí tener humedad, solamente agua en estos espacios intersticiales, entonces vamos a tener un gamma D más pequeño. Esta curva de saturación ZB es una curva teórica, más no es una curva práctica. Estos valores que nosotros vamos a obtener en los ensayos de Proctor estándar y Proctor modificado nunca van a llegar a ser como esta curva de saturación, porque tenemos que eliminar los vacíos del suelo, y pues estos vacíos son imposibles de eliminar. Entonces dice, para un contenido de agua dado, el máximo peso unitario teórico se obtiene cuando el suelo no tiene aire en sus vacíos, es decir, cuando el grado de saturación es igual al 100%. Entonces nosotros tenemos que este es el peso unitario seco con 0 vacíos de aire. Entonces de eso se trata esta curva de saturación SAT, que ella no va a tener vacíos. Listo, entonces prosigamos ahora a lo que es el ensayo de Proctor modificado. ¿Qué se quiere con el ensayo de Proctor modificado? Lo que hicieron fue, bueno, nosotros tenemos equipos de compactación mayores, como lo son vibrocompactadores más grandes, vamos a tener nosotros equipos más pesados. Entonces eso hace que haya una mayor compactación del suelo, pero aparte de eso nosotros vamos a tener esfuerzos mayores que vamos a entregar al suelo. Estos esfuerzos mayores que vamos a entregar al suelo pueden ser a través de camiones más pesados, vehículos más pesados, cargas mucho mayores. Entonces ese ensayo de Proctor estándar tenía una energía de compactación mayor. Entonces, ¿qué dijeron? Listo, para nosotros poder reflejar lo que es el exterior, esos tráficos que estamos teniendo, esas cargas que le estamos aplicando al suelo van a ser mayores. Entonces los esfuerzos que nosotros vamos a incluir en el suelo mayores, necesitamos compactar más el suelo. Entonces, ¿qué se hizo? Modificar el ensayo de Proctor modificado. Entonces el estándar, lo que se hizo fue aumentar la energía de compactación con la cual se hace este ensayo. ¿Y cómo se hace? De la misma manera. Nosotros, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener número de capas, número de golpes, vamos a tener el peso, la altura y el volumen. ¿Qué se hace? Que comparemos aquí un poco, ahorita miramos esta parte. ¿Qué se hace? Más o menos la energía de compactación es unas 4 veces mayor a lo que es la energía de compactación. O sea, el Proctor modificado es más o menos 4 veces mayor que el Proctor estándar. Entonces tenemos una densificación mucho mayor. Entonces dice, con el desarrollo de 9 equipos como rodillos pesados y el incremento de carga sobre las vías, el ensayo del Proctor estándar fue modificado para representar mejor las condiciones del campo. Entonces se compacta, vean aquí, en 5 capas utilizando un martillo de 10 libras de peso con altura de caída
igual a 18 pulgadas. Y el número de golpes del martillo depende del tipo de prueba seleccionada. Entonces depende más es del ancho, del área que nosotros vamos a tener. Pero miremos acá. Nosotros en el Proctor, miremos acá en el Proctor estándar. Nosotros ¿qué teníamos? Nosotros teníamos 3 capas y la altura de caída era un pie. Más o menos, un pie son 12 pulgadas. Entonces nosotros estamos teniendo energías mucho mayores. ¿Por qué? Porque es número de capas, número de golpes, estamos aumentando. En el número de capas allá eran 3, acá vamos a tener 5. El número de golpes varía. La altura pasamos de tener lo que eran la altura de caída de 12 a 18. Entonces es un incremento en el cual nosotros vamos a aumentar la densidad de lo que es el suelo al cual estamos haciendo los ensayos. Miremoslo acá un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos, este es nuestro ensayo de Proctor estándar. Ahora veamos lo que es el ensayo del Proctor estándar. Retomemos un poquito de eso, perdón. En el Proctor estándar, ¿qué tenemos? Tenemos una energía menor. Al nosotros tener una energía menor, vamos a tener un porcentaje de humedad óptimo mayor, pero vamos a tener lo que es una densidad seca máxima menor. Entonces lo que se hace con el Proctor modificado es aumentar la energía de compactación, en el cual vamos a tener un menor porcentaje de humedad y vamos a tener una densidad seca mucho mayor. Entonces eso es lo que hace el Proctor modificado. ¿Por qué es importante? Como yo les decía, lo que primero hacemos es tomamos nuestro suelo, revisamos cuál va a ser la compactación necesaria para trabajar bien, y después lo comparamos en el terreno. Entonces esto es importante. Ya cuando nosotros vamos a comparar, si comparásemos el suelo con un Proctor estándar, podemos decir rápidamente que nosotros vamos a tener la compactación necesaria. Pero si nosotros vamos a comparar lo que es la compactación con el Proctor modificado, pues vamos a tener que hacer dos cosas en el terreno: o compactar con mayores cantidades de capas más delgaditas con el mismo equipo, o utilizar menores espesores compactados, pero vamos a tener equipos mucho más pesados en los cuales compactar. Entonces eso es importante. Es por eso importante el efecto de qué tipo de ensayo nosotros vamos a utilizar, si es el Proctor estándar o lo que es el Proctor modificado, porque cada uno de estos va a tener una energía de compactación diferente. Esto nos hace que el ensayo de laboratorio sea diferente, que lo que nosotros vamos también a tener en campo sea totalmente diferente. Entonces miremos acá una parte. Entonces, características de la curva de compactación. Entonces quiero que todo esto que vimos acá lo resumamos aquí. Dice: la curva de compactación es única para el tipo de suelo, bajo el método de compactación y esfuerzo de energía constante durante el proceso. Entonces cada suelo va a tener su curva de compactación. Entonces no van a haber dos suelos que tengan la misma curva. Dice: el punto máximo de la curva define el peso unitario seco máximo y la humedad óptima del suelo. El tramo de la curva antes del óptimo se denomina la rama seca, y el tramo después del óptimo se denomina la rama húmeda. Entonces esta parte, rama seca, y esta partecita después del óptimo, rama húmeda, perdón. Dice: durante el proceso de compactación no se llega a estados completos de saturación, es decir, no se logra interceptar la curva del 100% de saturación. Entonces nosotros, aunque compactemos con esta humedad óptima, nosotros no vamos a intersecar esta curva de saturación. Entonces, ya que esta curva de saturación, pues por decirlo así, es teórica. Dice:
si la curva tiene forma aplanada, quiere decir que los resultados de compactación no son muy sensibles. Entonces tendríamos nosotros que desechar esta curva. Dicen, en los suelos finos las humedades óptimas son mayores al 15% y superiores a la de los suelos granulares. En los suelos gruesos, como el caso de las bases y subbases, las humedades óptimas son bajas, entre el 8 y el 12%. Para un mismo valor de gamma D por debajo del máximo existen dos valores de humedad, uno en la rama seca y otro en la rama húmeda. ¿Cómo es esto? Que los dos, o sea, para el mismo gamma D tengan unas humedades diferentes. Miremoslo acá. ¿Qué pasa? Si nosotros trazamos, digamos, aquí una línea, coloquémosla un poquito más gruesa para que la podamos ver. Aunque vamos a tener nosotros el mismo gamma D, voy a tener una humedad en la rama seca, voy a tener una humedad diferente acá en la rama húmeda. Eso es lo que quiere decir esta parte. Dice, los materiales más apropiados para compactar son los limos arenosos y arenas bien gradadas. De ser necesario, es aceptable compactar el material con un ligero contenido, de agua ligeramente mayor al de su humedad óptima. ¿Por qué es importante compactarlo con un contenido de agua ligeramente mayor? Porque como nosotros trabajamos es en terreno, nosotros no trabajamos en un laboratorio, al nosotros extender la capa de este suelo, el sol está aplicando su energía de evaporación, entonces nos va a evaporar el suelo rápidamente. Muchas veces en climas muy calientes hay que compactar con humedades mayores a la óptima para que no se nos evapore rápidamente este suelo. Un suelo compactado por debajo de su humedad óptima puede ser susceptible al colapso. Lo mismo pues que los suelos compactados por humedades que por encima. Dice, la compactación con una humedad diferente a la óptima exige una energía de compactación mayor para conseguir la misma densidad máxima. El grado de saturación de un material compactado con su densidad máxima y humedad óptima es cercano al 90%. Entonces, ¿qué quiere decir cercano al 90%? Digamos que cuando nosotros tenemos un terreno, en un terreno el suelo compactado, nosotros queremos llegar al 90% o más, dependiendo de la norma o según lo que exija el diseñador del Proctor modificado. ¿Cómo hacemos eso? Digamos, si nosotros tenemos un gamma D de 1.8 toneladas por metro cúbico, ¿qué es lo que me dijo a mí el Proctor estándar? En terreno, digamos que en terreno nosotros tenemos densidad, vamos a tener 1.6 toneladas por metro cúbico. Entonces lo que hacemos es nosotros hacer un cociente entre lo que es la densidad seca del terreno dividido el Proctor estándar, entonces, por 100. Entonces nosotros tenemos 1.6 dividido 1.8 y esto por 100. Y este cociente nos daría igual a un 89% del Proctor estándar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este suelo, el cual le hicieron la prueba, no está pasando a ese mínimo de un 90%. Cuando nosotros estamos tratando lo que son subbases, bases para pavimentos, nos dice que tenemos que llegar al 100% del Proctor estándar. Entonces eso es lo que nosotros queremos decir, que hay que tener una fiabilidad de lo que se está haciendo en el terreno. ¿Y cómo lo hacemos? A través de
o a qué es lo que queremos llevar a través de estos dos ensayos. Entonces, ya teniendo estas bases, este conocimiento del Proctor estándar y el Proctor modificado, ya nosotros procederemos a hacer lo que es pues una pequeña práctica. Ensayos estándar y modificado de compactación, normas INVIA 141 y 142 del 2013. Materiales. Recordemos que la altura a la que se deja caer el martillo en el ensayo estándar es de 305 milímetros, es decir, 12 pulgadas, y en el ensayo modificado es de 457,2 milímetros, es decir, 18 pulgadas. El método por utilizar deberá ser el indicado en la especificación para el material por ensayar. Si la especificación no indica un método, la elección se deberá realizar en función de la granulometría del material. Usando el método de interés, se procesa la muestra como se indica a continuación. Como primera medida, determinamos las dimensiones para calcular el volumen del molde. Posteriormente se determina y se registra la masa del molde y del molde más la placa. Se deben seleccionar por submuestra más o menos 2.3 kilogramos cuando se usen los métodos A o B, o unos 5.9 kilogramos para el método C. Debemos determinar la masa seca de la fracción de ensayo, dividiendo la masa húmeda de la fracción sobre 1 más la humedad de la fracción sobre 100. Posteriormente calculamos el peso del agua a partir de la masa seca de la fracción por una de las humedades a las que debemos llevarlo menos la humedad en la que se encuentra. Posteriormente convertimos el peso del agua a volumen para poder aplicar las cantidades correspondientes en cada mezcla. Antes de la compactación, se coloca aproximadamente 1/3 de la submuestra en estado suelto dentro del molde y se reparte para que dé lugar a una capa uniforme. El suelo se debe compactar en 3 capas en el caso del ensayo estándar y en 5 capas en el caso del ensayo modificado. Recordemos que cada capa se compacta con 25 golpes cuando está en el molde de 101.6 milímetros, es decir, 4 pulgadas, y con 56 golpes cuando está en el molde de 6 pulgadas. A continuación veremos el patrón para la compactación del molde. Terminada la compactación de la última capa, se remueven el collar y la placa de base del molde. Se puede usar un cuchillo para desbastar el suelo adyacente al collar y ayudar a aflojarlo antes de removerlo. La probeta compactada se enrasa cuidadosamente con el borde superior del molde empleando la regla metálica. Se determina y anota la masa del molde con la probeta compactada. Posteriormente se extrae del molde la probeta compactada y se obtiene una muestra de ella para determinar la humedad. Finalmente, se comparan los pesos unitarios húmedos de todas las humedades para asegurar que hay datos a ambos lados de la humedad óptima que permitan la elaboración de la curva de compactación. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la dedicación que tienen en estos cursos. Sé que es un poco difícil para ustedes, tanto para mí, dictar los cursos, pero los hacemos con todo gusto. Espero que haya sido de su agrado esta clase y nos veremos para la próxima. Hasta luego.